Fielita, nos vamos pa' Chule. Tú perdiste el vagón, el vapor, el avión. Yo en Mejía perdí todo, puerto, nombre y estación. Pierdo casi los papeles que por suerte alguien guardó. De buscarte entre la gente, casi pierdo el corazón. Olvidar puede ser un don, quien guarda resentimiento no podrá tener razón. Quien guarda resentimiento no podrá retener las cosas buenas que vienen. Estamos en una de las salas del Archivo Regional de Arequipa que resguarda a todos los escribanos desde el siglo XVI. Es un debate bastante polémico, pues están los historiadores que piensan pues, que este territorio funcionó como un virreinato, y sí, funcionó como un virreinato, pero tuvo características de una colonia. Una colonia imperfecta, claro está, porque no podemos compararla con la definición que existe de una colonia para los estudios del siglo XIX. Hablar de virreinato habla de una estructura política, ¿no? De una estructura administrativa. De hecho, el virreinato del Perú se instaura, al menos en papel, desde 1542, que hacemos todo lo que hay antes de 1542, ¿no? Eso técnicamente no es virreinato. En cambio, colonial tiende a utilizarse más para hablar de sistemas económicos de las colonias que producen para mandar a las metrópolis. Y que creo que no termina de aplicarse bien al caso del Imperio Español y de las colonias españolas en América y en el resto del mundo, ¿no? Porque América eran algunas de las más grandes, pero ¿cómo nos vamos a olvidar de Filipinas, de todos estos otros sitios? Actualmente estoy haciendo un catálogo de uno de los primeros escribanos que tuvo la ciudad de Arequipa, Gaspar Hernández. Ya se ha catalogado cerca de 10 libros, de 10 de estos protocolos, desde 1550 hasta 1568. Y dentro de estos protocolos se han encontrado expedientes de indios nobles, caciques, y bueno, ese es mi tema de investigación, ¿no? Cómo estos personajes se hicieron un lugar en el sistema colonial que recién se estaba formando. Para hacer una historia verdadera tenemos que recurrir a la fuente primaria, que es la manuscrita. El que hace un trabajo en base a fuentes impresas, ¿qué es lo que está haciendo? Repitiendo lo que dice un historiador que de repente ha cometido 1, 2, 3 errores, y que el siguiente va a seguir metiendo esos mismos errores en su trabajo, y el otro va a seguir utilizando eso. Lo mejor es ir al archivo, ahí está el valor, ahí está la esencia de nuestra historia. Todo depende del historiador para que sepa darle un giro, para poderla manejar bien, para hacer crítica y análisis de los hechos al amparo de los documentos. Por ejemplo, no se puede negar que en los territorios americanos se extrajo plata, fundamentalmente plata, que luego se fue moviendo por el resto del mundo, que la mayoría aparentemente se quedó en territorios americanos, intercambiándose en territorios americanos o incluso con territorios asiáticos. Es fascinante encontrarse las monedas españolas con sellos chinos, por ejemplo, de cómo ese mercado llegaba hasta allá. Acudían a las oficinas, a los escritorios de estos escribanos para asentar sus escrituras de compraventa, sus escrituras de compañía, que eran escrituras en donde se formaba una suerte de empresa para comerciar o una empresa para llevar mercaderías a otras provincias, a otras ciudades. También habían contratos para trabajar en diferentes oficios, testamentos, cartas de dotes, cartas de arras. Era el notario, lo que conocemos como notario actualmente, ¿no? Lo peculiar de todos estos escribanos, de estos primeros escribanos, sobre todo los del siglo XVI y parte del XVII, es que eran familia. Gaspar Hernández pues estaba emparentado con uno de los primeros escribanos de este valle, que fue Alonso de Luque. Se casó con su hija y su hijo, el hijo de ambos, Sebastián Mariño,
también fue escribano, que está aquí también, ¿no? Entonces se formó una suerte de linaje de escribanos en la ciudad, y estos escribanos a su vez formaban parte de la élite de la sociedad española del siglo XVI, ¿no? Un dato curioso es que Gaspar Hernández poseía numerosas propiedades, no solo en el Valle de Arequipa, sino también en los valles circundantes, ¿no? Por ejemplo, en las lomas de Chule. Por archivos sabemos ahora que Chule fue un sector en la costa de Arequipa comprendido entre el Valle de Tambo, Mejía y Mollendo inclusive. Fue el nombre prehispánico y colonial que se fue perdiendo en el tiempo, como se perdió también un puerto en pleno siglo del encuentro de dos mundos, que aquí se fusionaron, el andino y el europeo. Me atrae el concepto del olvido. Podemos perder un vuelo, pero es curioso perder un puerto, algunos nombres y hasta la estación de tren en el mismo lugar, que es Mejía, donde me encuentro ahora. Al sur se halla el Valle de Tambo y al norte Mollendo. Sabemos que todo este sector perteneció a una amplia región anterior al Imperio Incaico, llamada Colesuyo, donde se habló puquina, luego aymara, después quechua y castellano. Este es el sector de los famosos Camanchaca, que conocieron los marinos españoles y que se sumaron a las labores de transporte y comercio en todo el sur peruano. Camanchaca también le decimos a la niebla. En mi opinión, era el apodo de pescadores de la cultura chiribaya que se centró en Hilo y que influenció esa zona de Tambo y también esta de Chule. Frente al olvido están los archivos. Antes de seguir con ellos, adelantaré algunas imágenes sobre las lomas que contemplan al candente proyecto minero Tía María. El siguiente capítulo estará dedicado al puerto desaparecido. Mejía esconde algo, solo déjate llevar. Cuando uno busca mucho, no ve todo lo demás. Mejía esconde tanto y no lo va a mostrar. Si sigues preguntando sin antes observar. Es en las hemerotecas donde encontramos periódicos que aún se conservan. Muchos periodistas son conscientes de que la noticia de hoy es la historia del futuro. Ojalá más políticos y empresarios adquieran esa conciencia. En la controversial década nacionalista de 1970, un eslogan resonaba: pienso que seguirá siendo vigente. El Perú te necesita. Antes de salir de la Biblioteca Municipal de Arequipa, nos despedimos de Trinidad Pacheco Andía, uno de los iniciadores y también urbanizador del balneario de Mejía. Hacen falta promotores del desarrollo, como fue el coronel, abogado y también poeta-escritor. Intercalemos Arequipa, Cusco y Lima para continuar buscando pistas sobre Chule, nuestro puerto desaparecido. No es difícil obtener los carnets de investigador, yo ya tengo una pequeña colección. Lo que no es tan sencillo es aprender paleografía, la lectura de documentos antiguos, pero hay manuales al respecto. Sucede que en una época en que se escribía todo a mano, se empleaban muchas abreviaturas, algunas palabras se juntaban y no había tantas reglas de ortografía. El pariente que peor escribe o el médico de la familia estaría muy cómodo en el siglo XVI. Y otorgó que asentaba y asentó al servicio y soldaba con Rodrigo Díaz, pescador, para el servicio en el dicho oficio en el pueblo de Chule. Tiendas que salen de ellas que yo tengo en esta ciudad, en la calle principal que va de la Plaza de ella al monasterio de Nuestra Señora de las Mercedes. Eso sí, hay que advertir, el papel es adictivo. No es inusual ver a dos especialistas debatiendo sobre qué dice un renglón.
Entre millones de papeles y cientos de expedientes que tuve que revisar, buscaba por qué el distrito de Mejía se llama así. Muchas veces sentí querer hallar una aguja en un pajar, de allí la importancia de invertir en los archivos, en su conservación, digitalización y catalogación, para saber qué hay y para que más investigadores no estén como yo 3 años con 2 preguntas, que por supuesto le agradezco a la vida haberme hecho, porque me llevó a aprender de estupendas personas. Tú perdiste el vagón, el vapor, el avión. Yo en Mejía perdí todo, puerto, nombre y estación. Pierdo casi los papeles que por suerte alguien guardó. De buscarte entre la gente, casi pierdo el corazón. Olvidar puede ser un don. Quien guarda resentimiento no podrá tener razón. Quien guarda resentimiento no podrá retener las cosas buenas que vienen. Han publicado hace poco un libro llamado Toponimia Andina, con el profesor Cerrón Palomino, uno de los lingüistas más reconocidos del país. Nos gustaría que nos cuenten acerca de qué obtiene un lingüista en los archivos históricos. Encontramos las listas, los topónimos en los documentos y bueno, eso sirve de respaldo para poder hacer comentarios lingüísticos mucho más profundos. Tratamos de recuperar eso, ¿no? Recuperar las huellas de las lenguas perdidas o pobremente documentadas, y eso servir para reconstruir una parcela de la historia que está perdida, ¿no? Y en el caso de Amén del Puquina, como estaba en un proceso de extinción en el propio siglo XVI, tampoco se documentó tanto, su huella se perdió, entonces no han quedado registros. Pero ¿qué podemos hacer los que vamos a archivos como lingüistas? Bueno, recuperar esas huellas que están en los padrones, en los testamentos, en los libros de reparto de tierras, aún a pesar de disposiciones que recomendaban que se evangelice a los indios en sus lenguas nativas. Al momento de litigar y al momento de escribir, las personas o los indígenas no tenían muchas opciones y escribían en castellano. Podían seguir hablando. Han quedado restos, pero solamente son eso, son restos. Ahí entra a tallar la toponimia, la onomástica. Y sistematizados sus conocimientos, sirven como herramientas muy poderosas para, revisando los documentos, extraer información lingüística. Podemos recuperar mucho léxico puquina y hasta podemos recuperar elementos morfológicos a nivel de sufijos y a nivel de morfología también en general, ¿no? O sea, cosas que puedan tener también características gramaticales. Pero ¿eso es todo el puquina? No. Si nos pudiera hablar también de la relación entre el aymara y el puquina en este sector del Colesuyo. El aymara está bien estudiado. El aymara está bien estudiado. Y el aymara, una cosa también de base, el aymara no es netamente una lengua sureña o altiplánica en su origen. Si nos remontamos al proto-aymara o incluso al pre-proto-aymara, es una lengua que habrá debate, pero de todas maneras hay concordancia en que está en su origen está en la Sierra Central. Pero con el puquina no hay en realidad mayor confusión. Como el aymara llega al sur y el puquina ya estaba presente, han convivido naturalmente. Y como el puquina se ha extinguido y no ha quedado un léxico que permita, bueno, aquí tenemos esto que es puquina y esto que es aymara, entonces muchos puquinismos se han introducido en el aymara o en el léxico aymara, en el habla del aymara. Por ejemplo, Bertonio, sacándole todo, o sea, quitando o separando o reconociendo todo lo que es propiamente aymara o propiamente quechua, porque también hay mucho léxico en el aymara propio en el quechua. Si quitamos eso, ¿qué quedaría? Un caudal léxico que no es ni aymara ni es quechua. Entonces, ¿qué podría ser? Podría ser puquí, o podría ser uro también, o podría ser de alguna lengua desconocida, ¿no? Alguna lengua amazónica, podría ser también.
Pero esa es la labor. Pero te das cuenta, eso presupone un conocimiento del aymara. Quien revise o quien analice el léxico de un arequipeño, y mi madre es un caso, ¿no? A cada paso uno encuentra en el habla arequipeña de cualquier persona términos en lenguas nativas. Arequipeñismos, ¿no? Claro, pero vienen del aymara y vienen del puquina y vienen del quechua. Eso ha permitido, Rodrigo, que los topónimos también se conserven y que no cambien. En otros casos, digamos, la vergüenza idiomática, el desprestigio de la lengua, el reemplazo de la lengua, hace que también la toponimia pues padezca, ¿no? No solo los archivos conservan información valiosa, también las instituciones y empresas. Como ejemplo, la Municipalidad de Mejía mantiene las actas en que los alcaldes registraron sus decisiones y obras desde 1920. Revisándolas, me enteré que mi abuelo Javier fue regidor del balneario y como médico promotor de la planta de tratamiento de agua. Muchas familias olvidan los tesoros que guardan. El gran problema es que la memoria es frágil, igual que el papel, igual que la vida útil de los aparatos, y las nubes informáticas que muchos olvidan son empresas que pueden quebrar o ser hackeadas en guerras. A más variedad de formatos, mayor la probabilidad de que algo resista al tiempo. En 1880 el ejército chileno dinamitó la maestranza del ferrocarril de Mollendo, considerada en su momento la más moderna de Sudamérica. Con ello se perdieron planos de ingeniería de la vía férrea, cuyas copias aún no hallamos. A mí me serviría para demostrar que la isla de Mejía no lo fue. Calculo que con pólvora se abrió paso para el tren, cayendo luego en el nombre engañoso. En 1912 se incendiaron 7 cuadras de Mollendo, perdiendo el archivo de la provincia. Esos documentos hubiesen agilizado zanjar el debate acerca de si los terrenos mejianos tuvieron dueño antes de que los repartiera el subprefecto Trinidad Pacheco Andía. Como el Parque Natural de Arequipa y la ciclovía provincial entre Mollendo y La Punta, propondré otra idea que demorará décadas en ser captada por nuestra corroída burocracia. No podemos conservar nuestros documentos coloniales en una infraestructura hotelera. Construyamos bajo la Plaza de Armas de Arequipa un recinto especial que también sea un museo, conectado con transporte subterráneo, que sea un refugio para la población en caso se active la cordillera u otra emergencia. No sigamos jugando a la suerte y seamos capaces de nosotros también hacer historia. Estuvo unos olivares en la zona de Tambo, muy cercanos al puerto de Chule. Chule aparece en cartografía por lo menos hasta el siglo XVIII. Y Mollendo no, lo ubica entre Islay y la boca del río Tambo. Las olas aquí en la costa peruana producen flujos de sedimentos y van de sur a norte. Siempre me llamó la atención no haber encontrado hasta ahora restos de una embarcación. Eso para mí sería el sueño de mi vida.